Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Webcode Perú. Hoy vamos a aprender los fundamentos PO, o en otras palabras, programación orientada a objetos. En la primera clase vamos a entender cuáles son las cosas básicas que vamos a realizar y qué softwares vamos a utilizar. Por lo tanto, si es un lenguaje de programación orientado a objetos, voy a utilizar lenguajes Java, lenguaje de programación en Java. El entorno de desarrollo integrado, voy a utilizar NetBeans. ¿Puedo utilizar otro programa que soporta mi lenguaje de programación en Java? Sí, es a gusto de cada uno de ustedes. En esta primera parte vamos a estudiar los tipos de datos, las operaciones que yo voy a realizar con estos tipos de datos y cómo voy a estructurarlo en mi entorno de desarrollo. Tipos de datos. Los tipos de datos son varios en lenguajes de programación, pero lo que más se está utilizando en la parte básica de este curso son los tipos de datos enteros, tipos de datos decimales, tipos de datos con caracteres y tipos de datos de valores lógicos. Nótese que para cada uno de ellos, en lenguaje de programación, tiene una representación. Para yo representar números enteros, lo voy a representar con int, minúscula, int. Para representar números decimales, doubled. Para representar caracteres, char o string. Nótese que en char, para yo poder utilizar este tipo de dato, simplemente char me define que voy a llamar a una sola letra de un conjunto de letras. Si yo, por ejemplo, tengo programador, si yo quiero llamar solamente a la palabra, a la letra P, voy a utilizar char. Si yo quiero utilizar todo el conjunto de letras, la palabra programador, voy a tener que utilizar el tipo de dato string. Para valores lógicos voy a utilizar o representar con boolean. Así se denomina, boolean. Para valores lógicos como por ejemplo falso verdadero, yo utilizo boolean. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo quiero representar mi edad. En lenguaje de programación se estructuraría de la siguiente manera. Int edad, punto y coma, edad igual 19 años, punto y coma. Recuerde que para yo utilizar mis tipos de datos y denominarlos, siempre tengo que anteponerlos a mi dato que yo quiero llamar. Por ejemplo, yo quiero llamar a edad, entonces identifico qué tipo de dato es. Edad se representa siempre con números enteros. Ah, ya, entonces voy a anteponerlos, voy a anteponer int. Para doubled, el ejemplo que estoy utilizando es precio. El precio está denominado con 90.5 dólares, soles. Puedes utilizar cualquier denominación tipo de moneda, pero lo más importante que tienes que notar es de que ese precio es un número decimal. Y para yo denominar, identificar este tipo de datos que es decimal, voy a anteponer double. Para caracteres, palabras, letras, voy a denominar con char o string. Hemos dicho de que para char solamente voy a llamar a una letra o un carácter. Si yo voy a llamar un tipo de dato char, letra igual a arroba, voy a tener que identificarlo con una comilla, una sola comita en la parte de arriba para cada uno de ellos, como un apóstrofe, encerrándolo. Entonces, puede ser para un carácter o también puede ser para una letra. Aquí vamos a ver la diferencia entre string. Por ejemplo, mi tipo de dato es día, un conjunto de letras que
juntándolos todos, voy a tener una palabra sábado o una palabra denominada sábado. Día igual sábado. Es un tipo de dato string. Y lo estoy encerrando en comillas dobles. ¿Ok? Para valores tipos de datos boolean voy a utilizar el boolean anteponiéndolo a mi tipo de dato lógico. Boolean P y P es igual a true. True es igual a verdadero. Puede ser verdadero, falso, etc. Pero recuerda que los tipos de datos de valores lógicos se anteponen el boolean. Vamos a ver ahora lo que es el casting. Es muy importante que tú debes saber de que si yo quiero obtener un double a un entero o de un double de un entero, entonces vamos a tener que realizar el casting. Vamos a ver el primer casting. De un double a int o de otras palabras, de un número decimal a un entero. Para yo hacer esa conversión, si yo quiero obtener un entero de un decimal, entonces voy a primero denominarlo como int y voy a después llamar mi variable double. Si yo quiero obtener un int de un int a un double, voy a tener que anteponer el double y después llamar a mi variable int. A todo esto nosotros lo llamamos en programación casting. ¿Ok? Veamos un ejemplo con relación a lo que estamos aprendiendo. Tengo datos, tipos de datos de forma int y de tipo double. Int a, entero a. A tiene que ser un entero y B tiene que ser un double. De hecho, es correcto. B es 3.8, es un double, y A es igual a int B. Aquí estamos haciendo el casting, ¿verdad? De 3,8 yo solamente quiero obtener la parte entera. Para llamar la parte entera voy a tener que encerrar entre paréntesis int y seguido de la variable que yo voy a convertir, 3,8. Int b es igual a y como resultado mi identificador del tipo de dato es int a. Int a double b. ¿Ok? De esta manera nosotros estamos identificando los tipos de datos que estamos utilizando. Int c double d. C es igual a 7 y D es igual a C entre 2. 7 entre 2 que viene a ser 3,5. De hecho que ya estoy identificando que C es un entero y double es el resultado de la división que me va a dar como decimal 3,5. De esa manera nosotros estamos identificando los tipos de datos. Ahora vamos a ver la parte de operadores. Existen 3 bloques importantes que tú tienes que identificar en las operaciones. Operadores aritméticos, los más conocidos que nosotros tenemos son suma, resta, multiplicación, división. Y el resto, ojo, se está identificando con el símbolo de porcentaje. En los operadores de comparación, como por ejemplo mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y diferente, están representados con estos símbolos que tú tienes que aprendértelos para poder utilizar en el desarrollo de ejercicios o saber programar en lenguaje de programación Java. Los lógicos, operadores lógicos, ya tenemos los más conocidos y o y negación con sus respectivos símbolos a utilizar. Vamos a realizar ahora unos ejemplos prácticos en los cuales tú vas a tener que programar y vamos a aprender también a programar y vamos a ver que los ejemplos son todo lo que hemos aprendido en clase. La típica, el ejemplo número 1 es hola
hola mundo, bienvenidos al curso. Vamos a tener que programar cómo llamar esto en un frame de NetBeans o en una ventana de NetBeans o que me salga un resultado. Vamos a tener un segundo ejemplo. Vamos a programar, hola Juan, tienes 21 años. Que me aparezca y que me muestre todo ese concepto. Y algunas operaciones de división y de operadores lógicos. Vamos a pasar ahora en la parte de el desarrollo de estos ejercicios en laboratorio y para ello te pido que tengas ya abierto tu NetBeans.